Saludos, bienvenidos al videotutorial número 41 del curso de programación en ActionScript, ya en las partes más avanzadas del curso, y vamos a empezar a ver un nuevo tema que son los eventos y los gestores de eventos. Hasta aquí hemos visto muy en detalle cómo podemos dar instrucciones con el uso de variables, condicionales, loops, funciones, instrucciones que el intérprete va a ejecutar. Debemos, por lo tanto, tener ya bastante soltura a la hora de comunicarnos con el intérprete para que haga algo. Pero, ¿cómo debemos decirle cuándo ejecutar esas acciones? Con lo visto hasta ahora ya sabemos perfectamente que el código de ActionScript nunca se ejecuta por decisión propia. Siempre tiene que haber algo que provoque su ejecución. Ese algo puede ser o bien la reproducción sincronizada de una película, es decir, que la cabeza lectora llegue a un determinado fotograma, o bien porque se produce un evento asincrónico, algo previamente definido por el programador. En resumen, algo que ya tenemos que tener todos muy claro: cuando se ejecuta una película, la cabeza lectora de la línea de tiempo principal viaja de fotograma a fotograma. Cada vez que la cabeza lectora entra en un nuevo fotograma, el intérprete ejecuta cualquier código vinculado con ese fotograma. Después de que el código de un fotograma se haya ejecutado, la pantalla muestra las distintas actualizaciones y los sonidos se ejecutan. Después, la cabeza lectora pasa al siguiente fotograma y se repite el proceso. Por tanto, todo el código vinculado a fotogramas se dice que se ejecuta de forma sincrónica. Lo podemos ver en un ejemplo muy sencillo. Si tenemos cualquier tipo de código en el fotograma 1 de nuestra línea de tiempo, por ejemplo simplemente un trace, y colocamos otro trozo de código en un fotograma más adelante, aquí tenemos un ejemplo de ejecución de código de forma sincrónica. El modo en el cual se desarrollará será que, en primer lugar, en el fotograma 1, el intérprete ejecutará el código que contiene este fotograma. Posteriormente, si tuviera que modificar algo en la pantalla, llevaría a cabo las modificaciones, imágenes, sonidos, etc. Seguiría reproduciéndose en el resto de los fotogramas sin cambio, ya que no son fotogramas clave, y al llegar al 10, también de forma sincrónica, por lo tanto justo cuando entre la cabeza lectora en este fotograma, se ejecutará el código vinculado y llevará a cabo, si tuviera que hacerlo, los cambios necesarios en el escenario. Por lo tanto, el código ejecutado en los fotogramas 1 y 10 se dice que se ejecuta sincrónicamente porque ocurre de una forma lineal y predecible. Todo el código vinculado a los fotogramas de una película es ejecutado sincrónicamente. Incluso si algunos fotogramas son ejecutados de forma desordenada, mediante el uso de mandatos como goTo and play o goTo and stop. El código en cada fotograma es ejecutado en una secuencia predecible, sincronizada con el movimiento de la cabeza lectora. No creo que sea necesario que veamos este ejemplo, simplemente era para ver a lo que nos referimos cuando hablamos de ejecución sincrónica. Pero existen también otros trozos de código que no se ejecutan en una secuencia predeterminada. En su lugar se ejecutan cuando el intérprete de ActionScript percibe que un evento ha ocurrido. Son los eventos que provocan una ejecución de código asincrónica. Cuando hablamos de estos eventos nos referimos, por ejemplo, a aquellos que ocurren ante una acción del usuario, como puede ser, por ejemplo, pulsar el ratón, redimensionar el tamaño de la película o presionar una tecla determinada. Otros eventos asincrónicos pueden pasar sin que intervenga el usuario. Puede ser, por ejemplo, que se acabe un sonido o que se cargue un documento externo a XML, por ejemplo.
Por tanto, del mismo modo en que la cabeza lectora al entrar en un nuevo fotograma ejecuta un código sincrónico vinculado al fotograma, los eventos pueden causar la ejecución de código basado en eventos. Este tipo de código basado en eventos se dice que es ejecutado de forma asincrónica, porque el desencadenante del evento puede ocurrir en cualquier momento. Este tipo de ejecución de código asincrónico basado en eventos es clave. Lo podemos ver de forma muy clara para poder introducir interactividad en nuestros proyectos Flash, ya que este tipo de programación asincrónica permite que nuestra película reaccione de forma dinámica, de forma distinta, ante diferentes eventos que pueden ocurrir o no, y que pueden ocurrir en distintos momentos. En esta serie de videotutoriales que empezamos con vamos a centrarnos en el estudio de la programación asincrónica en Flash, es decir, por tanto, la programación basada en eventos. Después de definirlos, clasificamos los distintos tipos de eventos. Podemos clasificarlos en primer lugar desde un punto de vista conceptual y podemos agruparlos en dos grandes categorías. En primer lugar, los eventos de usuario son las acciones llevadas a cabo por el usuario, por ejemplo, una pulsación de ratón o una pulsación de tecla. Es simplemente que si yo pulso aquí, que va a cambiar la ventana que se nos está presentando. Este es un ejemplo de evento de usuario. La acción no se desencadena si no hay un evento llevado a cabo por el usuario de nuestra película. Y en segundo lugar, los llamados eventos de sistema, que son cosas que pasan como parte de la ejecución interna de una película. Por ejemplo, que un clip de película aparezca en el escenario, o que se carguen variables de un archivo externo, etc. Pero los eventos de ActionScript también pueden ser clasificados de forma bastante más práctica de acuerdo con el objeto al cual pertenecen, es decir, el objeto desde el cual puede desencadenarse este tipo de eventos. Todos los eventos pasan en relación con algún objeto en el entorno Flash. No hemos visto todavía en profundidad los objetos, lo que haremos en posteriores videotutoriales, pero por ahora simplemente asumimos que el contenido de Flash, botones, clics de película, campos de texto, etc., son normalmente representados como objetos de ActionScript y definimos los eventos en relación con esos objetos. Aquí podemos ver una lista del núcleo de los objetos y clases de ActionScript que soportan eventos. De momento solo es descriptiva para hacernos una idea, pero recuerda siempre esa relación que existe entre el evento y un objeto al cual está vinculado ese evento. Para cualquier duda sobre alguno de los objetos, de las clases, etc., recuerda siempre la necesidad para los que usamos ActionScript de estar yendo continuamente al lenguaje de referencia, que es el mejor modo para ver en cada caso detalles sobre una clase, un objeto. Ni mucho menos hay que sabérselos todos, es una auténtica barbaridad, pero sí rápidamente saber cómo encontrar información sobre uno en concreto, cuál es su sintaxis, qué es lo que tenemos que indicarle, etc. Para eso está el lenguaje de referencia, que los que creamos cosas en ActionScript sabemos que es imprescindible. Empezamos entonces a ver en detalle los eventos y para hacerlo tenemos que empezar hablando de los llamados gestores de eventos. Palabra que traduce la palabra inglesa handler, que literalmente sería manejador de eventos, pero en este caso creo que está bastante más lograda la traducción por gestor o gestores que por manejadores. Aunque en el fondo recuerda que a lo que nos referimos es eso, es la forma en la que vamos a manejar los eventos. Empezamos explicando algo obvio pero necesario para profundizar en la comprensión de los gestores de eventos y en general en la forma de crear código ActionScript. Debemos decir, obvio, que no todo evento desencadena la ejecución de código o provoca cambios en nuestra película. Lo vemos en este ejemplo, un flamante botón sobre el que podemos llevar a cabo un evento de usuario, como decíamos antes, lo pulsamos, pero no ocurre nada. Lo volvemos a pulsar y lo seguimos pulsando y sigue sin pasar nada de nada. Es decir, que un evento por sí mismo no produce nada si no existe un código vinculado a ese evento. Es decir,
un código escrito explícitamente para que reaccione ante este evento. Para indicarle al intérprete que ejecute algún código como respuesta a un evento, por ejemplo la pulsación de un botón, tendremos que crear o bien un gestor de eventos, handler en inglés, manejador, o un detector de eventos, listener, oyente literalmente, pero que también está mejor traducido como detector. Lo que harán, por tanto, bien el gestor o bien el detector de eventos es decirle al intérprete qué acción tendrá lugar cuando el evento especificado ocurre. Debido a su peculiar evolución como código de programación de ActionScript, lo que hace que a veces tenga alguna cosa que puede parecer extraña, pero que sin embargo lo convierte en un sistema de una versatilidad enorme, es lo que explica por qué razón tenemos 4 modos diferentes de poder gestionar eventos. Esto puede llevar un poco a confusión, pero es imprescindible entenderlos, porque Flash es un programa que ya tiene años y podemos encontrar en versiones anteriores, en Flash 5, formas de crear código ActionScript que varían respecto al sistema que se establece con Flash MX. Así que es importante conocerlo y no es demasiado complicado. Primero simplemente los señalamos y posteriormente iremos viendo en detalle uno a uno, por lo tanto quedarán claros para todos. Son, por lo tanto, en primer lugar las propiedades de gestor de eventos, los detectores de eventos y después el botón gestor de eventos con la sintaxis que aquí vemos y que explicaremos, y el gestor de eventos de clip de película con esta sintaxis. Como decíamos antes, vamos a ver cada uno de estos mecanismos para gestionar los eventos de forma individual. Y empezamos viendo las propiedades gestoras de eventos. Los gestores de eventos reciben ese nombre porque controlan, gestionan o manejan los eventos en una película. Un gestor de eventos es simplemente una función que es invocada automáticamente cuando un evento particular ocurre. Ya sabemos que todos los eventos ocurren en relación con algún objeto. Por eso, para poder crear un manejador de eventos, debemos siempre especificar 3 cosas. La primera, el objeto al cual el evento se va a aplicar. Puede ser un clip de película, puede ser un texto, etc. Segundo, el nombre del gestor del evento, que va a ser una palabra clave de ActionScript, como por ejemplo puede ser un onEnterFrame, como veremos ahora. Y en tercer lugar tenemos que indicar la función que va a ser ejecutada, que es lo que se denomina la función de respuesta al gestor de eventos. Lo vemos en un ejemplo para que quede más claro. Empezamos resumiendo en el ejemplo cuáles van a ser estos 3 apartados que indicamos ahora. En primer lugar, vamos a querer aplicar un evento a un determinado objeto, que en este caso va a ser un clip de película, al que llamaremos bola, por ejemplo. A ese objeto vamos a aplicarle un gestor de eventos, que en este caso el nombre va a ser un onEnterFrame. Y le aplicaremos una función que hará que se desplace ese clip de película por el escenario. Por tanto, el objeto será bola, el nombre del gestor de eventos será un onEnterFrame y la función que se desencadenará será la función desplazar. Ahí tenemos las 3 partes imprescindibles siempre que queramos crear un gestor de eventos. Para el vídeo lleva a cabo la práctica, está detallada paso a paso, incluso está escrita la función, por lo tanto es muy sencillo a estas alturas hacerlo, y simplemente cuando lo vayas haciendo observa el objeto al que le vamos a aplicar el evento, el gestor del evento y la función que se desencadena. Solo observa y ten en cuenta, lo vimos en los videotutoriales anteriores dedicados a las funciones, que aquí asignamos la referencia a la función desplazar a el gestor de eventos onEnterFrame, no el valor de retorno de una función desplazar, que en este caso tendría que llevar los paréntesis. Es importante recordarlo, ya que aquí no nos devuelve un valor, sino la propia función, por lo tanto es una referencia a la función. Lo hacemos entonces, creamos un clip de película.
y una instancia del clip de película a la que llamamos bola. Ahí lo tenemos. Fotograma 1 seleccionado y abrimos el panel de acciones. Creamos por tanto el código que va a aplicarse a un objeto llamado bola, al que le vamos a aplicar un gestor de eventos de nombre onEnterFrame. Por lo tanto, cada vez que se entre en este fotograma, onEnterFrame, y al que le vamos a asignar, recuerda que como referencia, no para que devuelva el valor, sino como referencia, una función a la que llamamos desplazar. Por eso lo escribimos de este modo. Y creamos ahora la función function desplazar, que va a hacer que se desplace bola 5 píxeles cada vez que entre en ese fotograma. Por lo tanto, ponemos más igual con respecto a lo que tenga en ese momento 5. Cerramos la función y comprobamos que no tiene ningún error, y con esto ya tenemos escrita nuestro gestor de eventos, en este caso para el objeto bola. Cada vez que entre en este fotograma, onEnterFrame, va a desencadenar esta función. Si ahora probamos la película, control probar película, vemos cómo se va desplazando 5 píxeles hacia abajo cada vez que entra en ese fotograma. Al ser uno solo, pues da esta sensación de caída. Recuerda, por tanto, que al gestor de eventos le pasamos la función como referencia y no como un valor de retorno. Quiere decir que si pusiéramos la función con los paréntesis como está aquí, aunque no nos da error ya que está bien escrita, pero no devuelve la referencia a la función sino el propio valor, y si lo probamos ahora vemos que no funciona. Por lo tanto, es importante recordar que tenemos que pasarlo como referencia ese valor. Simplemente cambiando esto aquí. Vemos como entonces sí, el gestor de eventos desencadena la referencia a esa función y por lo tanto la función. Todo esto incluso es innecesario y podríamos hacerlo de forma más sucinta, especificando la función de respuesta como una función literal. Recuerda que hemos visto las funciones literales en los vídeos dedicados al tema. Si lo hacemos así, por tanto, no tendremos por qué asignar ningún nombre a la función y simplemente lo haríamos onEnterFrame igual a function y la función que se desencadena. Recuerda que este tipo de funciones literales tenemos que acabar con punto y coma. Comprobamos que no tiene ningún error, y si probamos ahora la película, control probar película, vemos cómo efectivamente sigue funcionando usando una función literal en vez de la función desplazar que usábamos antes. Así que no hay problema de referencia o de valor y el resultado es el mismo. En el ejemplo del clip bola que hemos puesto, se mostraba cómo especificar un manejador de un clip de película desde fuera del clip de película. Por ejemplo, en este caso, desde la línea de tiempo principal. Pero también podemos definir un manejador del evento para un clip de película desde un fotograma en su propia línea de tiempo. Para ello teníamos que usar una sintaxis como la que aquí indicamos. Lo vemos por tanto en un ejemplo como el de antes, como un símbolo, pero en este caso, en vez de incluir el gestor de eventos en la línea de tiempo principal, lo incluimos dentro de la línea de tiempo del propio símbolo, en el primer fotograma. En este caso, como tenemos que escribirlo, es des, indicándole que es en esta propia línea de tiempo, en este clip de película, y ahora el gestor de eventos, onEnterFrame, igual a function
Y ahora la función pues también va a ser a esta pequeña película de por lo tanto, y que y se desplace 5 píxeles cada vez que se pasa por el fotograma. De nuevo función literal, por lo tanto punto y coma, comprobamos, nos indica que no contiene errores y probamos control por la película y vemos como el resultado es el mismo, pero en este caso el gestor de eventos está situado en el propio clip de película y no en la línea de tiempo principal. Entonces, como resumen, la sintaxis de un manejador de eventos, de un gestor de eventos, puede ser o bien de este tipo, algún objeto, puede ser bola, como antes, o dis, si nos referimos al mismo clip de película, algún gestor de evento, que, por ejemplo, como era en este caso, onEnterFrame, y en el caso de utilizar una función literal, igual a function, y las declaraciones acabadas, recuerda en este caso, en punto y coma. Y el otro método que sería mediante el uso de una función ya creada. Recuerda que en este caso es una función por referencia y no para que nos devuelva el valor de la función. Por eso no se ponen los paréntesis y va con punto y coma. En este caso de nuevo sería algún objeto, bola, dis, etcétera, algún gestor de evento o onEnterFrame igual a una función, la función que sea, acabado en punto y coma y sin los paréntesis. Y esa función tendría que estar definida en cualquier otro sitio. Función, el nombre de la función, que tendría que ser el mismo, y después las declaraciones. Los manejadores de eventos pueden también recibir parámetros generados por el evento. Vamos a verlo en una práctica. Tienes que crear dos campos de texto. Pon como tipo introducción de texto, por ejemplo, y al segundo de ellos dale el nombre de username subrayado txt. Posteriormente intenta crear este gestor de eventos, que lo que vamos a hacer con él es que cuando tengamos focalizado uno de los campos de texto, al cambiar recibe como parámetro cuál es el otro campo de texto donde estaba antes el cursor y por lo tanto se lo pondrá en color negro, y el nuevo que seleccionamos pasa a ser naranja. Por eso recibe el parámetro allFocus referido al campo de texto que estaba seleccionado antes, y ese campo de texto seleccionado antes lo pondrá en negro y el nuevo que seleccionamos pasa a estar en naranja. Intenta hacerlo con los datos que hay aquí, después lo veremos en el vídeo tutorial. Lo vemos entonces, creamos dos campos de texto como indicábamos, que se ha seleccionado el borde para que sea borde, porque al no escribir nada en ellos si no, no los veríamos. Y este segundo, al primero da igual, al segundo le damos como nombre de instancia username subrayado txt. Y ahora escribimos con la sintaxis que ya nos tiene que ser familiar el gestor de eventos. En primer lugar indicamos el objeto username subrayado txt. En segundo lugar el gestor de eventos que vamos a aplicarle, que en este caso es onSetFocus igual a function. Y esta función, como indicábamos, que va a ser literal pero que tiene un parámetro que es el viejo foco, altFocus. Escribimos por tanto la función y lo que queremos que haga es, en primer lugar, que a este viejo foco, allFocus, lo ponga de color negro, haga el background negro. Entonces background color igual 0. Y queremos que ahora de este background color, el objeto, en este caso username txt, pues le indicamos otro color diferente. Por ejemplo, vamos a poner una naranja que ya tenemos aquí, o xf5 bf70. Entonces observa este gestor de eventos que lo que va a hacer es, le pasamos un parámetro que es el campo de texto que está seleccionado antes, justo antes de esto, y cuando seleccionemos el nuevo, onSetFocus,
En este caso de username txt pasará a estar naranja y el antiguo seleccionado pasará a estar en negro. Vemos que nos indica que el script no contiene errores. Control por película. Aquí tenemos los dos campos de texto. Tenemos ahora este seleccionado. Y cuando lo pulsamos en este, vemos como este se nos pone en naranja y este se nos pone en negro. Pero ten en cuenta que este se nos pone en negro porque es el que estaba marcado antes, el que estaba focalizado. Pero si tuviéramos más campos de texto que estos dos, vamos a probarlo, veremos cómo se nos pondrá en negro aquel que estuviera seleccionado antes de que seleccionemos este, en este caso sí, porque es el que indicamos con su nombre username txt, es el objeto. Lo vemos creando un nuevo campo de texto, también de introducción. Vamos a ir en cualquier sitio, simplemente es por probar. Simplemente con esto probamos control por la película. Sigue siendo el mismo código. Este sigue siendo el campo que sí que tiene el objeto definido, username txt, y cualquiera de estos dos puede ser el viejo, el old focus, el que está. Si lo ponemos en este caso, podemos estar seleccionado. Cuando pulsemos aquí, se nos pone este en negro y este en naranja. Ahora se pone este porque pusimos ahí. Para eliminar un gestor de eventos tenemos que utilizar la siguiente sintaxis. En este caso está para una situación concreta, pero sería utilizando delete. Posteriormente el nombre del objeto, en este caso dits, si fuera desde otra línea de tiempo, por ejemplo, sería bola. Y posteriormente el nombre del gestor del evento. Lo vemos con el ejemplo anterior de bola, en este caso con el gestor de eventos escrito dentro del propio clip de película. Por lo tanto, aquí lo tenemos con this, aumenta el frame, y this para indicarle que se desplace hacia abajo. Ahora en esta misma línea de tiempo, si queremos que este gestor de eventos desaparezca en un determinado momento, en el fotograma que queremos que desaparezca, pulsamos F6 y escribimos como indicábamos ahora, utilizando delete. Queremos en este caso el clip de película es el propio clip de película, por lo tanto this, y lo que queremos que se borre on enter frame, punto y coma. De este modo tan sencillo elimina el gestor de eventos. En este caso, para verlo, porque recuerda que seguirá moviendo si no ponemos un stop, adelantamos por ejemplo hasta 50 y veremos cómo ahora en un principio se mueve durante este recorrido. Aquí se parará, estará quieto durante este recorrido, y cuando vuelva otra vez a empezar volverá de nuevo a moverse. Probamos control por la película y vemos cómo se desplaza, se para, y cuando la línea de tiempo vuelve a empezar desde el principio vuelve a desplazarse, vuelve a pararse, etc. Simplemente para ver el funcionamiento, en este caso para poder borrar un gestor de eventos que tengamos creado en otro fotograma de la línea de tiempo. Con lo visto hasta aquí queda claro la gran utilidad que tienen los gestores de eventos y que son en muchos casos muy convenientes. Sin embargo, presentan un defecto, y es que solo podemos asignar una función de respuesta a cada gestor de eventos. Es decir, que solo puede ejecutarse una acción para cada evento cuando usamos gestores de eventos. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues utilizando, en vez de gestores de eventos, o utilizando también detectores de eventos, que es justo lo que vamos a ver ahora. En cuanto al concepto, los detectores de eventos son muy similares a las propiedades de gestores de eventos que acabamos de ver. Del mismo modo que ocurría con estos gestores de eventos, los detectores también son gestionados mediante un método de objeto que se invoca cuando ocurre un determinado evento. Es decir, por ejemplo, cuando se entra en un fotograma, se va a desencadenar una función. Sin embargo, los eventos oyentes añaden dos importantes prestaciones para que podamos manejar estos eventos. La primera es que un objeto puede responder a eventos que ocurren en otros objetos, no solo sobre él mismo. Y la segunda es que ese evento puede afectar a más de un objeto. Por lo tanto, en líneas generales presentaremos los eventos como una propiedad de gestor de eventos cuando solo tenga interés para el objeto que lo genere. Y usaremos este tipo de detectores de eventos cuando distintos objetos tengan interés en un mismo evento. Por ejemplo, puede ser que un clip de película, un botón y un campo de texto quieran saber cuándo una película es redimensionada.
Para ello tendríamos que utilizar un detector de eventos. Aquí tenemos la sintaxis general para un detector de eventos, que vamos a explicar primero de una forma un tanto teórica, pero que nos va a servir tanto para entender mejor posteriormente la práctica que vamos a hacer, como para que también después entendamos mejor lo que señalamos ahora aquí. Esta primera parte, como vemos, es muy similar a la del gestor de eventos. Como vemos, en primer lugar va el objeto detector, que puede ser cualquier objeto que reaccionará cuando un evento tenga lugar, pero en otro objeto diferente, que es el que veremos después, la fuente del evento. Nombre evento es el nombre del evento predefinido que tiene que ser detectado. Por ejemplo, un onResize, si fuera redimensionar el tamaño de la pantalla, como en el ejemplo que vamos a ver ahora. Después iría la función con las distintas declaraciones o sentencias que se ejecutarán. Y tenemos después, ya fuera de este apartado y de la función, por lo tanto, el modo de crear el detector, de conseguir que se convierta en un detector del evento. Y aquí tenemos que indicar en primer lugar la fuente del evento, que es el objeto en el cual va a tener lugar el evento y por lo tanto el que va, entre comillas, avisar para que el objeto donde se va a desencadenar la acción lo detecte. Y posteriormente usamos la palabra clave listener y el nombre del objeto detector, el mismo que tiene que estar aquí, que es en el cual se va a desencadenar la acción. Si quieres profundizar más ya de entrada sobre este tipo de detectores de eventos, puedes mirarlo en el lenguaje de referencia, sobre todo en los objetos key, mouse, selection, test file y stage. Justo stage, el escenario, es el que vamos a usar ahora para nuestro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo práctico en el que crearemos un detector de eventos que lo que va a hacer es que cada vez que redimensionemos la ventana del player, por lo tanto el evento tiene lugar en la ventana del player, en la escena, vamos a hacer que cambie el tamaño de un campo de texto. Por lo tanto el campo de texto será el detector y el que ejecute la acción, pero donde tiene lugar el evento es sobre la ventana del player, no sobre el campo de texto. Aquí es un ejemplo de este detector de eventos que hace que cuando tiene lugar algo en un objeto se desencadene una acción en un objeto diferente. Hacemos entonces esta práctica. Es un código, a medida que vamos avanzando va a ser más común, un poco más complejo. En primer lugar, solo destacar esta primera parte, ya que para que el escenario en el player pueda ser reconfigurado, redimensionado con unas características, hay que definir el comportamiento antes. Por lo tanto, tienes que utilizar estas dos propiedades, scale mode y align, simplemente para que se pueda llevar a cabo este redimensionamiento. Solo como resumen, señalamos que Stage es una clase de ActionScript que nos permite acceder y manipular a los límites de un archivo SVF. Y como vemos, utilizamos dos propiedades. Una es la propiedad align, que indica la alineación del archivo SVF en el reproductor o navegador. En este caso usamos LT, que va a alinear la película en la esquina superior izquierda. Para ver otras posibilidades, pues como siempre en el lenguaje de referencia puedes verlo. Y Stage Scale Mode, que en este caso indica la escala del actual archivo SVF. En este caso ponemos como no scale. En el resto, como vemos, tenemos que crear un campo de texto mediante el uso de código ActionScript. Aquí tienes todos los valores, para introducir también un texto en el propio campo de texto y para que aparezca el borde, todo desde el propio código ActionScript. Y después asignamos una función, que como vemos lo que hace aquí esta función es indicar que cuando se redimensione el escenario, el player, el tamaño del player, lo haga también con, en este caso, el campo de texto que vamos a utilizar. Y posteriormente terminaremos asignando, que es como se denomina, el campo de texto como un detector. Lo convertiremos en un oyente, como sería la traducción literal. Lo hacemos entonces, empezamos en una nueva película de Flash desde cero, seleccionamos el fotograma 1, abrimos el panel de acciones y en primer lugar definimos esas características para el escenario del SVF.
stage scale mode, indicamos que en este caso era no scale, escala. Y stage around, y en este caso le damos como valor lt para que se alinee en la esquina superior izquierda. Y ahora, como indicamos, vamos a crear un campo de texto en ActionScript. Recuerda que este es un proceso que a veces puede parecer muy complicado. Es muy sencillo, es una mecánica que siempre se repite. Y recuerda que justo para estas cosas vale el lenguaje de referencia. No tenemos por qué recordar siempre todo al detalle. Siempre podemos buscar la ayuda, o incluso como esta ayuda contextual que tiene el propio panel de ActionScript, como vemos ahora. Entonces, en primer lugar, indicamos dónde queremos que aparezca. En este caso es en este propio clip de película. Por lo tanto, usamos la palabra clave this. Y ahora la propiedad es lo que queremos es que cree un campo de texto. Es create test file. Ahora, como vemos aquí, nos aparece esta ayuda contextual. Lo que tenemos que hacer es darle la información sobre cómo tiene que crear ese campo de texto. Primero le tenemos que dar un nombre de instancia. Luego la profundidad, que es el nivel en el que va a aparecer ese campo de texto, y después en primer lugar localización X e Y, y después ancho y alto. Lo hacemos entonces. En primer lugar ponemos el título, que en este caso puede ser también ese mismo título txt, por lo tanto también será el nombre de instancia con el que tendremos que referirnos al campo de texto posteriormente. Ahora, en primer lugar, profundidad, ponemos en el primer nivel 1, y la situación tanto X como Y vamos a poner 0, 0. 0, 0. Y ahora le damos un ancho y un alto. De ancho vamos a poner, por ejemplo, 180 y de alto 20. Esto siempre es lo mismo. Simplemente tenemos que darle estos datos y de esta forma creamos ya un campo de texto con código ActionScript. Ahora lo que queremos es indicarle también desde el código que escriba una determinada frase dentro de ese campo de texto. Entonces, en primer lugar, tenemos que indicar dónde queremos que escriba, título.txt, y ahora la propiedad, lo que queremos que haga es que escriba un texto, y por lo tanto es text, y ahora simplemente pues escribimos entre comillas como string, que es pues cualquier cosa. Bienvenidos a mi sitio web. Y ahora también queremos indicar que aparezca con border. De nuevo señalamos la instancia a la que nos referimos y ahora usamos border y ponemos este como true, ya que queremos que aparezca. Pues con esto tenemos creado un campo de texto en el cual va a aparecer un texto que sea bienvenidos a mi sitio web y con border. Si ahora vemos el escenario en Flash, vemos que no aparece nada. El texto se crea dinámicamente, por lo tanto no está aquí creado. Sin embargo, si probamos la película, control por la película, vemos como justo en el sitio donde indicamos, con el player en la esquina superior izquierda y con esas características que indicamos también de anchura, etc. Pues ahora empezamos entonces a crear ya el detector de eventos, y para empezar lo que vamos a hacer es crear la función que se va a desencadenar cuando tenga lugar un evento. En este caso recuerda que dijimos que en primer lugar teníamos que escribir el objeto detector, por lo tanto el que va a reaccionar. En este caso es título txt. Y ahora tenemos que poner el evento, en este caso es un resize, ¿vale? Un resize. Y cuando esto ocurra, queremos que se desencadene la función y esto, como indicamos también de nuevo en el película this, por lo tanto lo que queremos es que si x
tamaño se modifica, width, en este caso la anchura, lo mismo pase con el campo de texto en este caso al que nos estamos refiriendo. Entonces, por lo tanto, ponemos lo mismo, width, hacemos lo mismo para la altura, podemos copiar y pegar, simplemente cambiamos ese dato, control V, y ponemos aquí en cada uno de los casos cerramos la función, con lo cual tenemos ya escrito la acción que tendrá lugar cuando el evento detector de eventos detecte que ha tenido lugar el evento en el evento fuente, en el objeto fuente. Bueno, muchas veces comento eso de que probamos y que si da errores no los da. Bueno, hay veces aunque después aquí salga que no, porque intento probar las cosas. Lo común es que de vez en cuando, por ejemplo en este caso tenemos aquí un error. Si probamos, recuerda que esto no tiene que agobiarnos cuando aparece y siempre debemos de leer porque casi siempre aquí nos dice qué es lo que es. En este caso simplemente es que nos equivocamos al escribir la palabra ancho with, pusimos ht en lugar de th, y por lo tanto nos indicaba que no existía esa propiedad. Ahora ya la pusimos bien y ya nos indica que no contiene errores. ¿Qué nos queda entonces ahora por hacer? Pues nos queda, estamos ante un detector de eventos y por lo tanto lo que nos queda es registrar el campo de texto como un detector de eventos mediante el uso de la propiedad addListener. Si recuerdas cómo indicamos que era la sintaxis, en primer lugar ahora tenemos que escribir cuál es el objeto sobre el cual va a tener lugar el evento. En este caso va a ser la pantalla, el escenario, stage. Y ahora la propiedad, en este caso addListener, vamos a añadirle un detector. Y entre paréntesis indicamos cuál va a ser el objeto destino, el detector. Y en este caso pues es el título. Aquí tenemos un ejemplo práctico, lo que indicamos al principio en la forma de crear estos detectores de eventos. Si recuerdas, por lo que veíamos antes, objeto detector, punto, nombre del evento, función. Lo vemos aquí, objeto detector, título, txt, nombre del evento, onResize, y función, que es la acción que se va a desencadenar cuando detecte el evento. Y posteriormente, para registrar la fuente del evento, el punto, la propiedad addListener, y entre paréntesis el objeto detector. Lo vemos también aquí, en este ejemplo, stage, que es la fuente del evento, la propiedad addListener, y aquí el objeto detector, el título txt. Observa ahora si probamos la película, control, probar película, como nos aparece arriba y centrado. Vamos a cambiar el tamaño y observa cómo se mantiene, sea el tamaño que sea, se nos mantiene en el mismo sitio, tal como indicamos en este caso. Sobre donde tiene lugar la acción es sobre el campo de texto, pero donde tiene lugar el evento es en la ventana. Aquí tenemos un ejemplo de un detector de eventos que hace que cuando tiene lugar un evento en un determinado objeto se desencadena una acción en otro objeto diferente que escucha o detecta ese evento. Recuerda que decíamos cuando empezamos a explicar el tema de los detectores de eventos que las dos ventajas que tenían era por un lado que un objeto podía reaccionar ante un evento que tenía lugar sobre otro objeto diferente, pero también que podían ser más de un objeto, que podían ser varios objetos. Vamos a verlo ampliando este ejemplo, antes creando un segundo campo de texto
y viendo cómo reacciona ante el mismo evento fuente, que en este caso es el redimensionamiento de la ventana. No vamos a hacerlo, simplemente vamos a pegarlo. Puedes parar el vídeo y observar aquí su creación. Es la misma mecánica exactamente que para el ejemplo de la parte superior, solo cambiamos aquí algún dato para que no esté uno encima del otro y aparezcan los campos de texto en diferente posición. Sin embargo, si observa como a los dos campos de texto les damos como localización X e Y 0 en los dos casos, por lo tanto aparecerán juntos, y cuando se separen será porque al redimensionarse la ventana hará que cambien su posición y se mantenga siempre en relación con el tamaño. Aquí tenemos un ejemplo, aquí están los dos registros como de textores, tanto para el título como para el subtítulo, y en este caso lo vamos a probar directamente en el player. Aquí lo tenemos y vemos como en principio aparecen los dos cabalgados uno sobre otro en la esquina superior izquierda, como indicamos, y ahora cuando redimensionamos es cuando se mantiene en esa posición pero separados uno de otro, como le indicamos en el código ActionScript. Aquí tenemos un ejemplo de un evento que es redimensionar la ventana, que hace que dos detectores del evento, los dos campos de texto, reaccionen ante ese evento con determinada acción. Terminamos aquí este primer video tutorial dedicados a los gestores de eventos, al que dedicaremos varios videos tutoriales más muy interesantes, sobre todo por las diferencias que hay en el uso de este tipo de gestores de eventos entre Flash 5 y Flash 6 con la aparición de MX.